Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El presentador inicia la transmisión mirando directamente a la cámara, con un tono solemne casi teatral. Su voz se eleva con la intención de captar la atención de todos los espectadores, quienes esperan ansiosos cualquier revelación que pueda cambiar la percepción de lo que hasta ahora creían conocer. Se describe un escenario cargado de tensión, con un aire de expectativa que flota en el ambiente y un silencio que se rompe solo con las palabras medidas del narrador. Cada detalle se cuenta con precisión, con frases que parecen cuidadosamente escogidas para mantener en vilo al público frente a la pantalla. El nombre de Senk resuena en la sala como un eco, una figura central que aparece rodeada de misterio y curiosidad. Es el comienzo de un relato que no se limita a informar, sino que envuelve y atrapa. La historia avanza con un ritmo calculado, como si cada palabra estuviera marcada por un compás invisible que acompaña la intensidad del relato. El narrador recalca cómo la declaración de Senk no es solo un comentario casual, sino un mensaje cargado de significados ocultos que dejan preguntas abiertas. Los gestos, la mirada y hasta el tono en que se pronunció la frase cobran un peso simbólico dentro de la narración. Cada elemento se subraya con detalle, para que el espectador sienta que está frente a algo más profundo de lo que parece. La tensión aumenta a medida que se repite la frase clave, como si fuese un estribillo que se graba en la mente. Nadie en el estudio se atreve a interrumpir ese momento. La transmisión toma un aire de confesión pública, en la que lo íntimo se mezcla con lo mediático. El presentador recalca que lo dicho por Senk es un punto de inflexión, un antes y un después en su vida personal. Los espectadores, atentos, perciben que no se trata de una simple declaración, sino de una puerta abierta hacia lo desconocido. El público siente que lo que está ocurriendo en directo puede transformar las narrativas que rodean a este personaje. El silencio tras cada frase parece casi tan importante como las palabras mismas. El relato adquiere un tono casi cinematográfico. Las cámaras capturan cada expresión, cada movimiento mínimo, como si fueran piezas esenciales de un rompecabezas mayor. El narrador no deja escapar ningún detalle, describiendo cómo el rostro de Senk muestra determinación y al mismo tiempo cierta vulnerabilidad. Es una mezcla compleja de emociones que mantiene al público hipnotizado. El presentador insiste en que esta declaración no debe interpretarse de manera superficial. Lo que se ha dicho está lleno de matices, y cada espectador lo interpreta según sus propias expectativas y deseos. La frase se convierte en un enigma que todos quieren descifrar. Se hace evidente que este momento no pasará desapercibido, ni será olvidado con facilidad. El presentador recalca que la frase ya circula en conversaciones privadas y en foros de opinión, siendo discutida con intensidad. Lo pronunciado ha generado más preguntas que respuestas, y esa es precisamente la fuerza de su impacto. Es una declaración que divide, que obliga a tomar postura, que incita a la reflexión. El narrador la repite con un énfasis casi ritual, como si cada vez cobrara un nuevo matiz. En la sala de redacción, se siente la magnitud del momento. El público quiere saber más, pero la incertidumbre se prolonga. La narración avanza hacia un terreno más emocional, explorando lo que esta afirmación podría significar para el futuro de Senk. Se enfatiza que las palabras no surgen del azar, sino de un proceso de reflexión interna. La decisión de pronunciarlas frente a todos denota un deseo de transformar la percepción. Es un gesto de desafío, pero también de liberación. El presentador describe cómo la voz de Senk parecía firme, cargada de energía y convicción. Se genera así la sensación de que lo dicho no fue una simple improvisación. Fue un manifiesto personal. El público recibe la narración con una mezcla de sorpresa y expectación. Algunos lo interpretan como un acto de valentía, otros como un movimiento estratégico. Lo cierto es que la frase ha despertado pasiones, generando tanto apoyo como rechazo. El presentador resalta cómo este tipo de declaraciones se convierten en puntos de quiebre.
marcan un camino del que no hay regreso. En los hogares, los espectadores comentan entre sí, tratando de encontrar significados ocultos. El mensaje ya no pertenece solo a Zeng, ahora forma parte del imaginario colectivo. Cada palabra se convierte en titular en potencia, en fragmentos que serán repetidos una y otra vez. El narrador explica cómo los medios no tardarán en amplificar lo ocurrido, llevándolo a todas partes. Lo dicho se multiplica como un eco en cada rincón donde haya alguien dispuesto a escuchar. El presentador enfatiza que el verdadero impacto de esta frase se verá con el tiempo, cuando las reacciones se acumulen y los efectos empiecen a notarse. Por ahora, lo que queda es la impresión inicial. Un estremecimiento general que no se disipa con facilidad. El relato adquiere un tono casi filosófico, planteando preguntas sobre identidad, sobre la capacidad de reinventarse, sobre los caminos que se abren al pronunciar palabras tan contundentes. Zeng no aparece aquí solo como un personaje público, sino como alguien que se atreve a desafiar las expectativas que otros tienen sobre él. El presentador se detiene en el contraste entre la imagen previa y la nueva que está construyendo. El público se enfrenta a una versión distinta, más compleja, más imprevisible. Y esa transformación resulta fascinante. El presentador insiste en que lo ocurrido debe analizarse con cuidado, sin prisas ni juicios precipitados. Lo dicho puede parecer sencillo, pero esconde múltiples capas de significado. Hay que mirar más allá de la superficie, captar las sutilezas y entender el momento en su totalidad. Es un recordatorio de que a veces una sola frase basta para cambiarlo todo. La voz que narra resuena con firmeza, como queriendo grabar esas palabras en la memoria colectiva. Y lo consigue. La transmisión se convierte en un evento en sí mismo. Un acontecimiento que se comenta en todas partes. No se trata de un episodio más, sino de un instante que marca la diferencia. El presentador lo cuenta como si estuviera narrando historia en tiempo real. Y en cierto modo lo es, un relato que se inscribe en la memoria de quienes lo escuchan. Cada repetición de la frase añade un peso adicional. El impacto no se diluye, se intensifica. La audiencia queda atrapada en un torbellino de emociones y preguntas. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.